Saludos. El siguiente video vamos a trabajar las definiciones correspondientes al método simplex dual. Y para ilustrarlo, desarrollaremos un ejemplo del libro de El Taja, séptima edición. Comencemos con lo que es el método simplex dual. Este método es un método alternativo para resolver problemas de programación lineal que cumplen ciertas características que vamos a ver más adelante. Es importante resaltar que el hecho de que el método lleve en su nombre dual no significa que es solo para resolver problemas duales. Este método es para resolver cualquier tipo de problema de programación lineal que cumpla las características necesarias para el método. En este caso, el método trabaja a partir de una solución básica que sea óptima, pero que es no factible. Y con iteraciones sucesivas, él va obteniendo soluciones básicas que, en este caso, van acercándose a la factibilidad. Para poder aplicar el método es necesario que se cumplan las siguientes características. La primera característica es que la función objetivo debe satisfacer la condición de optimalidad del método simplex primal. Deben revisarla para refrescarlo, ¿verdad? Y la segunda característica es que todas las restricciones deben estar escritas como restricciones del tipo menor o igual. Para escribir las restricciones de menor o igual, en este caso debemos recordar que si están en mayor o igual, estas se pueden transformar a menor o igual multiplicando ambos lados de la desigualdad por -1. Y si en la programación lineal hay restricciones de igualdad, estas se pueden reemplazar por dos desigualdades, como se ve en el siguiente ejemplo. Tenemos que x1 más x2 es igual a 2. Esto es equivalente a escribir que x1 más x2 es menor o igual que 2 y que x1 más x2 es mayor o igual que 2. Para este caso, nos interesa que todas las restricciones sean de menor o igual. Por lo tanto, la restricción que es de mayor o igual la multiplicamos por -1 a ambos lados y nos quedaría que x1 más x2 es menor o igual a 2 y menos x1 menos x2 es menor o igual a -2. Estas dos desigualdades serían equivalentes a la restricción de igualdad. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que después de convertir todas las restricciones de menor o igual, la programación lineal debe tener una solución de inicio no factible. Si solamente si uno de los lados derechos de las desigualdades es estrictamente negativo. En caso contrario, si Z es óptima y ninguno de los lados derechos es negativo, no habrá necesidad de aplicar el método simplex dual porque la solución de inicio ya sería óptima y factible. Como en el método simplex primal, la base del método simplex dual es que cada iteración siempre esté asociada a una solución básica. Las condiciones de optimalidad y factibilidad se establecen para preservar la optimalidad de las soluciones básicas y al mismo tiempo mover las iteraciones de la solución hacia la factibilidad. La condición dual de factibilidad dice lo siguiente: la variable de salida es la variable básica que tiene el valor más negativo. Los empates se van a romper de manera arbitraria. Si todas las variables básicas son no negativas, termina el algoritmo. Fíjense que el método simplex dual comienza seleccionando la variable de salida. En este caso, debemos observar en la columna de solución los valores de las variables básicas actuales para poder escoger dicha variable de salida.
Luego de escogida la variable de salida, vamos a observar el renglón de esta variable y vamos a aplicar la condición dual de optimalidad. Vamos a calcular un criterio de la razón a partir de la siguiente regla. Dice, la variable de entrada se determina entre las variables no básicas como la que corresponde a el mínimo del valor absoluto entre el coeficiente objetivo del renglón Z en la tabla entre los coeficientes negativos correspondientes a las variables no básicas en este renglón de la variable de salida. Los empates se rompen arbitrariamente. Vamos a entender mejor estas condiciones a partir de un ejemplo. Vamos a trabajar el ejemplo de el Taja séptima edición, ejemplo 4.4-1, que corresponde al siguiente. Minimizar Z igual a 3x1 más 2x2 sujeto a 3x1 más x2 mayor o igual que 3. 4x1 más 3x2 mayor o igual que 6. x1 más x2 menor o igual que 3. x1 y x2 mayores o iguales que 0. Recuerden que las condiciones son las siguientes. Que se debe cumplir el criterio de optimalidad del método simplex primal y que todas las restricciones deben ser menores o iguales. Si existen restricciones que no son de menor o igual, hay que transformarlas, como en este caso corresponde hacerlo con la restricción 1 y la restricción 2. Se multiplican ambas restricciones a ambos lados por menos 1 para obtener así las restricciones que cumplen con las características del método dual. Al convertirlas y llevarlas a forma estándar, podemos encontrar la siguiente tabla inicial para el método simplex dual. La tabla que comienza podemos observar que es óptima. Es un problema de minimizar y todos los coeficientes en Z son negativos o 0. Pero la solución básica es no factible porque tanto x3 y x4 son negativas. Es necesario entonces aplicar la condición dual de factibilidad para seleccionar la variable de salida. En este caso corresponde x4 como variable de salida porque posee el valor más negativo que corresponde a menos 6. La siguiente tabla muestra la condición de optimalidad para determinar la variable de entrada. Se toma el renglón de x4 y el renglón z para resolver el criterio de la razón del método simplex dual. Al hacer el cociente se obtiene que x2 es nuestra variable de entrada para el método. Por razones de practicidad, es recomendable que este criterio de la razón se haga en una nueva fila añadida a la tabla, tal como se muestra en la tabla actualmente. Se selecciona la variable de salida y se resalta dicha fila para poder aplicar el criterio de la razón. Fíjense que en este caso el criterio de la razón solo se puede aplicar para x1 y x2, que son los valores negativos. Obviamente los otros son las variables básicas, por lo tanto no se consideran y se colocan como guioncitos. Pero recuerden que el criterio siempre se va a aplicar solo para los valores de los coeficientes negativos. O sea, en este renglón que está allí resaltado vamos a tomar en cuenta solo los valores negativos para aplicar el criterio. Y por eso el criterio se aplica en valor absoluto. Luego de seleccionada la variable de salida y la variable de entrada,
Viene la actualización de la tabla de la misma manera como se hacía en la tabla del método simplex primario. Se debe seleccionar el elemento pivote, hacerlo 1 y hacer 0 el resto de las entradas en esa fila, ¿verdad? Al hacer este pivote obtenemos la siguiente tabla. Se repite el procedimiento, se selecciona en este caso como variable de salida a x3 y como variable de entrada a x1, luego de aplicar el criterio de la razón, y se vuelve a actualizar la tabla, consiguiendo en esta última tabla la solución factible y óptima que se estaba buscando.